Somos tus amigos de Escuchando su Voz. Queremos invitarte a que sigas visitando nuestro canal, que te suscribas y que además de ello puedas activar la campana de las notificaciones. Puedes recomendar nuestro canal con tus amigos. Si tienes comentarios, puedes dejarlos abajo de cada video. Recuerda, es tiempo de seguir escuchando su voz. En segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice la escritura de la siguiente manera. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Van implicadas varias cosas. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, quiere decir que Dios nos ha dado su gracia y su valor. Amén. También dice que nos ha dado también poder, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea que hay varios elementos ahí que el apóstol Pablo asegura que tenemos de parte de Dios. Primero, valor, tenemos también poder, tenemos amor y tenemos dominio propio. Estos cuatro elementos son de vital importancia para poder tener una buena vida de victoria. Y yo quiero hablarte acerca de un hombre que la Biblia lo menciona solamente una vez. Hay algunos pasajes en la Escritura donde solamente aparece una sola vez ese personaje. El caso es Jabes, que dice la Escritura que fue el más noble de todos. Pero del que te quiero hablar se encuentra en Jueces capítulo 3, versículo 31. El libro de los Jueces, en el capítulo 3, en el último versículo de la Biblia, se encuentra la vida de un hombre a quien Dios llamó para que fuese juez, y su nombre era Samgar. No es un nombre muy común. Yo creo que algún padre de familia no le pondría a su hijo Samgar. Es un nombre completamente muy difícil. Sin embargo, Samgar está escrito aquí en la Biblia y quedó como un antecedente de su valor, de su dominio, de su poder y de su amor hacia Dios. Déjeme contarle un poco la historia para que usted sepa de qué quiero hablarle. Espero que me entiendan, espero que yo hable español. ¿Cuántos hablan español? Después no vayan a decir, no entiendo nada. Yo he tratado de ser lo más claro posible en cuanto a lo que enseño, porque obviamente me es impuesta la necesidad. Samgar, dice la Escritura, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Fíjese las características de Samgar. Dice la Escritura solamente que era hijo de Anat, pero mató a 600 hombres y los mató con una aguijada de bueyes. Como somos personas de ciudad, posiblemente no sabemos de qué se trata cuando hablamos de una aguijada. No está hablando de una quijada, está hablando de una aguijada. Los bueyeros tenían un palo con una punta y una pequeña doblada, así como si fuera una herradura, pero arriba de la herradura salía una punta. Los que trillaban la arena con el arado, con eso picaban a los bueyes para que caminaran. Esa era una aguijada. Y dice la Biblia que ese fue el único instrumento que tenía Samgar para poder matar a 600 hombres. ¿Fueron muchos hombres los que mató Samgar? No fueron 10, no fueron 20, fueron 600. Pero lo importante de todo es que él lo hizo para salvar a Israel.
Déjeme hablarle un poco de el contexto de la historia, porque a veces si leemos algo sin el contexto y el antetexto, obviamente nos quedamos así, ¿de dónde salió esto? Es de la nada. No, todo tiene una explicación lógica y una explicación común. Fue una historia muy especial en la Biblia. Tiene interés para nosotros porque por algo quedó ahí en la Escritura. Dice la Biblia que ninguna palabra fue traída por inspiración personal. Todo lo provocó Dios para enseñarnos algo. Quiere decir que en cada pasaje de la Escritura tiene algo que enseñarnos. Aunque aparentemente a nosotros digamos, pues no sé de qué se trata. Una guijada ni siquiera la conozco. Bueno, quedó ahí con la finalidad de explicarnos algo. Déjame contarte un poco la historia de este hombre valiente, de este hombre fuera de lo común. Para entonces, Israel se encontraba en un estado completamente deteriorado. Ahora, si somos un poco claros y específicos, Israel era el punto de coincidencia. Para nosotros como cristianos, nosotros somos como el Israel espiritual. Quiere decir que las cosas que sucedieron en el pasado nos quedan a nosotros como ejemplo, porque nosotros hemos sido alcanzados en los últimos días. Todas las cosas que están escritas en la Biblia, algo nos tienen que enseñar a nosotros. Y es mejor aprender de los problemas que tiene la gente y no de nuestras propias experiencias. Porque con ello vamos a poder evitar pasar por ahí. ¿Sí me está entendiendo eso? Hay ocasiones que mucha gente dice, no, pues hasta que no lo experimente. Bueno, qué bueno que ya hay unos antecedentes como para saber que si les pasó a ellos, nosotros corremos el riesgo de pasar por ahí también. Entonces, la iglesia representa al Israel espiritual. Dice la Escritura que se encontraba en un deterioro sumamente malo. Ya no había reyes que gobernaran. La Biblia describe en el libro de los Jueces dos frases que son sumamente importantes y yo quiero que las leas conmigo. Una se encuentra en Jueces 7:6 y la otra se encuentra en Jueces 21:25, para que nosotros podamos entender de qué estamos hablando. Porque a lo mejor decimos, ¿de qué se trata? ¿De qué habla este señor? Me está enredando la vida. No, yo quiero que seas consciente de lo que estamos viviendo. Dice en el capítulo 17, versículo 6 del libro de Jueces. 17:6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No se te hace muy similar el tiempo y la época? Sí. Ok, veamos ahora el 21-25. Es solamente como un reforzamiento de lo que vamos a hablar. Dice el versículo 25. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiere decir que el Israel físico estaba en una terrible apostasía. Ahora, esa palabra no es muy común para nosotros. La palabra apostasía significa salirse del camino, o sea, apartarse del camino. Y apostasía no necesariamente quiere decir aquellos que están perdidos en el mundo, que algún día conocieron de Dios. El peligro está en que nosotros, estando dentro de la iglesia, pudiéramos vivir de esa manera, en un peligro de apostatar de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque conociendo que los días son malos, nosotros nos podemos confiar pensando que ya todo está solucionado. La Biblia describe que en los tiempos más oscuros de la iglesia, dice la Biblia, mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. Es muy importante reconocer estos puntos. Quiere decir que si nosotros empezamos a dormirnos en nuestros laureles, estoy hablando en el sentido figurativo, nosotros podemos caer en un estado
donde solamente nos sentimos a gusto cuando nos toca la participación de algo. Pero en lo demás vivimos como el mismo chamuco, sin tener la gracia de Dios, sin tener el consuelo del Espíritu Santo. Y eso es muy importante, porque eso es prácticamente lo que significa apostasía. La apariencia superficial, el vivir como que uno es, pero en la vida práctica no somos absolutamente 100% confiables para con Dios. Porque olvídate, el único que te va a dar la garantía de llegar al cielo se llama Jesucristo, el Rey de Gloria. Él es el único que puede reprobarnos o aprobarnos. En el mundo podrás tener mucha gente que te pueda aplaudir tus logros, que pueda hacer cosas con el fin de hacerte sentir feliz. Pero lo importante es que tú estés bien con aquel que mide los corazones y que pesa los espíritus. Eso es lo más importante. La apostasía es eso, el que uno pierda el caminar. Bueno, Israel había perdido la brújula completamente. Todo lo que estaba pasando en ellos, Dios lo permitía para que hubiera correcciones. Si tú lees todo el libro de Jueces, dice la Biblia que en una ocasión ellos buscaban a Dios y Dios los bendecía, pero después llegaba un momentito y se apartaban. Eran como la clásica onda del mar, que de repente está arriba, uy, hoy voy a estar abajo, hoy arriba, hoy abajo. Tú tienes que vivir en una situación permanente. Amén. Ahora, es cierto, a veces digo yo en lo personal, te voy a ser honesto, yo no estoy de acuerdo mucho en decir que nadie es perfecto. Es cierto, solo Cristo es el perfecto. Sin embargo, el sacrificio de Cristo es suficiente para mantenernos agarrados de su mano. Si tú te sueltas de su mano, no es culpa de Dios, es nuestra culpa. Y nosotros podemos justificarlo, al fin todos son iguales. No, porque tú no conoces a todos, tú no puedes saber si ellos son como tú. Nosotros tenemos el testimonio de Cristo, que fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y tenemos el testimonio nuestro, el cual no nos puede engañar. Por eso dice la Biblia que cuando vienes a la Biblia, es como si vieras en un espejo tu rostro y sabes qué es lo que te hace falta. El que se acerca a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, entonces vas a conocer dónde está el dolor o dónde está el pie que cojea. Dios quiere que nosotros tengamos esa claridad. Ahora, como ellos habían perdido la brújula, un día estaban bien, otro día estaban mal, un día sí con Dios, otro día no, un día sí muy llenos de gozo, otro día todos apagados. O sea, así le pasaba a Israel. Ahora sí que de repente su motivación era la emotividad. Por eso leí un principio el texto que dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿verdad? Dominio propio. En otras palabras, controlemos nuestras emociones. Porque nuestras emociones no son las que garantizan nuestra santificación, ni tampoco son las que garantizan nuestra piedad delante de los demás, sino realmente nuestro razonamiento de estar firmes en la roca inamovible, que es Cristo el Señor de gloria. Eso es lo único que debemos de hacer. Y cuando nos emocionemos tantito, pues adelante, porque tenemos emociones. Pero debemos de traer sujeto cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque así como ellos caminaron, Dios permitió que ellos vivieran entre 6 pueblos que eran enemigos acérrimos de Israel. Vamos a ver esos pueblos que estaban ahí. Jueces capítulo 2, versículo 2 y 3. Es para tener una panorámica clara de lo que vamos a decir. Dice en el capítulo 2, versículo 2 y 3. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros
para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Fíjate nada más. ¿Cuál fue la causa de que estos pueblos se mezclaran con Israel? Ellos no quisieron derribar los ídolos que había. En otras palabras, no quisieron sacar todo de su profundo corazón. Estoy hablando ahora de una forma figurativa. Y entonces, cuando se dieron cuenta, se tenían que mezclar ya con los otros pueblos. Y estos fueron, dice, dolor para sus costados. ¿Quiénes eran estos pueblos? Jueces 3, versículo 5 menciona quiénes eran. Dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, escucha bien, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y quiere decir que estos 6 grupos, usted sabe que el 6 es el número del hombre, eran los enemigos del ser humano, los enemigos de la carne misma. Israel no los quitó de medio, Israel no los echó fuera, quiso convivir con Dios y quiso convivir también con sus propias cosas que les enseñaba el pueblo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La Biblia dice que no debemos de tener comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Cierto o no es cierto? Que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Que debemos de tener completamente una separación completa de lo que es lo que nos puede hacer daño. Tú sabes que si le das un poco de oportunidad a las cosas mundanas, al rato ya estás navegando en ellas, pero a gusto, y ni te das cuenta. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Ahora, muchos podríamos decir, pero estamos viviendo en los Estados Unidos donde hay toda clase de diversiones. Es cierto, pero Dios te llamó a separarte, salir de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus planes. ¿Qué quiere decir? ¿Que vas a aborrecer todo lo que está afuera? No, sino que vas a tener cuidado de no contaminarte con ello. ¿Cierto o no es cierto? De no caer cautivo y después ya no poder quitarte del medio todo eso. ¿Por qué? Porque eso es una contaminación. Entonces Sangar, como representaba a la autoridad, a un juez, representaba también a un padre de familia, cuando vio venir a esos enemigos, dice la Escritura que él salió y con esa hijada de bueyes empezó a quitar los problemas que venían. Imagínate, mató 100, 200, 300, 400, 500, 1000 en total. O sea, 600, ya le estoy aumentando. 600 mató en un solo día. ¿Qué te quiere decir eso? Era un hombre muy valiente. Y yo te digo algo, a veces nos hace falta ese valor para decir no a las cosas que nos pueden dañar. ¿No dice la Biblia que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque si no de mal procede? Cuando te pones dudoso, ya le estás dando oportunidad a que se meta el engaño. ¿Sí o no? O sea, en otras palabras, Jesús fue bien radical, dijo, ¿quién está aquí por Jehová? El que no es conmigo contra mí es. O sea, radicalidad en nuestra vida cristiana no quiere decir que te pongas una aureola o que te vistas con una manta y ya no quieras voltear a ver a nadie. No, se trata de que tú tienes una convicción. El que te compró es tu dueño, Jesucristo el Rey de Gloria. Él pagó el precio que ya no tenía precio. Y Él dio un precio muy alto, murió en la cruz del Calvario para salvarnos y libertarnos, para darnos su vida y para darnos una calidad de vida mejor, hermano. ¿No dijo que iba a ser una vida abundante? ¿No dijo Él que Él dijo para que tengáis vida y vida en abundancia?
La vida que Jesús nos ofrece, hermano, no es una vida mediocre de vivir, que un día así en el mundo, otro día brincando en la tablita ahí contra las cosas luchando contra las asperezas de la carne. No, hermano, cuando vengan las influencias de la carne, la Biblia describe que debemos de resistir firmemente al diablo y de vosotros huirá. Resistid pues al diablo y de vosotros huirá. Y si no puedes resistirlo, entonces humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos ayude. Pero cuando le damos ocasión a eso, hermanos, somos vulnerables, y entonces cuando queramos regresar, nos vamos a ver que para llegar a donde Él pide, hay que caminar una brecha muy larga. Porque tú sabes que tienes que renunciar a todo de lo que habías agarrado en el camino. Sangar representa aquel que ha recibido la orientación de parte de Dios. Acabó con los enemigos. Hermano, ¿qué pasa cuando la levadura prende la masa? Se infla. Ahora, yo te digo, después de que estará inflada la masa, ¿podrás separar la levadura de la masa? Ya no la separas ni yéndote de rodillas a Chalma, ¿no? Como dicen por ahí. No se sale. Ya lo contaminó todo. Y un poco de levadura, dice la Biblia. ¿Qué dice? Leuda toda, no un poquito, toda la masa. Entonces, hermano, de lo que yo quiero decirte es que Dios es tan grande y tan amoroso que nos está enseñando para qué, para que Él sea nuestro temor y que también temamos de nosotros mismos, ¿no? Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, hermanos, nosotros vamos a ser engañados por nosotros mismos. ¿Cuál es el primer enemigo del cristiano? Uno mismo, ¿sí? A veces dicen, no, el diablo, a veces le echan la culpa al diablo de todo. Y la verdad es que el diablo sí es bien mañoso, pero a veces es uno el que tiene la culpabilidad, hermano. Porque hay ocasiones que las cosas que hace uno las hace mal y entonces, es que ese diablo me tentó. Sí, ¿usted para qué sigue? Entonces, le queremos culpar a él. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano, por lo regular, siempre está dispuesto a rehuir su responsabilidad. Y el día que le cala, le echa la culpa a otro. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué crees que Adán, cuando llegó el Señor y le dijo, ¿dónde estás? Y le dijo, aquí estoy escondido detrás de las ramitas. ¿Y por qué estás ahí si yo te quiero acá de este lado? Es que la mujer que me diste por esposa. No, Él lo hizo voluntariamente. El amor de Dios, hermano, es maravilloso. Habacuc capítulo 1, verso 4. Yo creo que ya se fue el técnico. Habacuc, si lo tiene en su Biblia, lea conmigo. ¿Sí sabe dónde está ese libro? ¿A poco existe un Habacuc? En el capítulo 1, versículo número 4. Vamos a leer. Es algo muy importante. Dice, por lo cual la ley es debilitada. Fíjate, dice, por lo cual la ley es debilitada, dice, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Sabes qué le pasó a Israel? Por haber compartido con la gente que amaba a otros dioses, la ley de Dios no fue perfecta. Cuando nosotros le damos oportunidad a ciertas cosas, a unas cosas del mundo, hermano, que aparentemente son buenas, técnicas del mundo, para ganar almas, técnicas del mundo, para hacer esto, técnicas del mundo, hermano, cuando recurrimos a Egipto y no al Dios del cielo, luego sale torcida la justicia. Sí. ¿Y de qué sirve que nos llenemos de gente que no conoce a Dios realmente? Por eso es necesario que primero nosotros podamos conocer al Dios vivo y verdadero.
porque de lo contrario nosotros vamos a tener que aplicar mal la justicia. Entonces, a la gente que necesita convertirse ya no le vamos a predicar que se arrepienta, le vamos a decir, acepta a Cristo. Y entonces es más fácil que la gente diga, pues ya lo acepté, pero no me arrepentí. Y entonces ya cuando tengamos el problema, vamos a querer que los de adentro se conviertan. ¿No dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? ¿No Dios le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificarás mi iglesia? ¿Sobre cuál roca? Le preguntó, ¿y vosotros quién decís que sois? Ellos dijeron, Elías o alguno de los profetas. Y le dijo a Pedro, ¿y tú qué dices quién soy? Y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y cuando él le dijo esto, dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Por esta roca edificarás la iglesia. ¿Cuál roca? Ninguna piedra material, sino por la declaración de que Cristo era el Mesías. La iglesia está sometida o está fundamentada en la palabra del Dios verdadero, de Jesucristo el Mesías, el Rey de Gloria, la autoridad máxima, hermano. No ninguna otra cosa. No es por una roca que dicen por allá tener en Roma, no, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, este hombre terminó con sus enemigos. La Biblia menciona también otro caso de Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? Amén. Dice la Escritura en Jueces 15 que los filisteos lo agarraron, lo atraparon y lo apresaron. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y encontró ahí en el campo una quijada de asno. Y con ella, ¿cuántos hombres mató? 1000. Entonces no estamos exagerando con que Sangara haya matado a 600. Porque el mismo espíritu que bendijo a Sansón es el mismo espíritu que bendijo a Sangara. Y es el mismo espíritu del cual está hablando el apóstol Pablo a Timoteo cuando dice, vosotros habéis recibido no el poder, no el espíritu de temor para vivir en cobardía, sino el de poder, de amor y el de dominio propio. Hermano, Cristo no quiere definitivamente que nosotros perezcamos. Nos ha dado todas las herramientas que necesitamos. Vamos a ver algunos problemas que se pueden tener por causa de lo que te he estado compartiendo. En primer lugar, Juan 6, verso 1 al 7. ¿Tiene su Biblia? Ya vamos a terminar, no se me desespere. Juan capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice la Biblia, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un problema, la confianza en nosotros mismos. Cuando Jesús le preguntó a Tomás, Jesús sabía qué era lo que tenía que hacer, pero Jesús lo probó. Y muchas veces nosotros hemos sido probados y rápidamente nuestra respuesta es no creo poder. No, está bien difícil. ¿Cuántas veces has dicho tú en tu propio corazón, no creo poder seguir adelante? No, es que demanda mucho Dios. Hermano, Dios no te demanda. Dios te ha dado todas las herramientas para que tú vivas feliz. Te ha dado todo, hermano. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Si no oramos, hermano, no es porque el Espíritu Santo de Dios no quiera ayudarnos, sino porque nosotros le estamos dando la espalda a Él. Si no estudiamos la palabra, no es porque el Espíritu Santo no nos esté indicando que debemos de hacerlo,
sino porque nos estamos revelando a su verdad. Porque la Biblia dice que su noble espíritu nos llevaría a tierras de rectitud. Y las tierras de rectitud no es que te va a llevar a vivir en Tustin o a Irvine, donde está la zona de los güeros. No, tierras de rectitud quiere decir donde tú puedas apreciar en la palabra que hay confort para tu alma, porque hay promesas maravillosas de Dios para tu vida. Eso es a lo que me refiero. Que puedas experimentar en la palabra lo que Dios tiene para ti. Hay más de 33,000 versículos y todos ellos tienen una promesa especial para nosotros. Se complementan en uno. Al que cree todo le es posible. Entonces, a veces creemos las cosas muy materiales, ¿no? Tierras de rectitud me va a llevar a vivir allá a Beverly Hills. No, olvídate. Dios te va a llevar a entender la verdad. Segundo punto, Juan 6, 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Vemos la desconfianza en la provisión de Dios. Sangar tenía una guijada de bueyes y en eso confió para acabar con 600 hombres. Este jovencito llegó con 5 panes de cebada y 2 peces. Y cuando lo vio Andrés, el hermano de Pedro, dijo: eso no va a ser suficiente. Desconfió de la bendición que Dios podía lograr con ello. Sabes que a veces nuestra vista nos ha engañado porque hemos perdido la fe. La Biblia dice que los que son de fe no andan por lo que ven, sino por la confianza en Dios. Entonces vio 5 pececitos, 5 pedazos de pan o 5 panes de cebada y 2 pececitos. ¿Te puedes imaginar? Cualquiera diría: toda esta gente no se va a alimentar con eso. Pero Dios estaba ahí, hermano. Jesús estaba ahí. ¿Qué te quiero decir? Que no te fíes de lo que ven tus ojos, sino fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay ocasiones que queremos hacer algo y queremos tomar todos los recursos que están a nuestro alcance para llevarlo a cabo. Cuando Dios te ha dado la gracia, cuando Dios ha puesto el Espíritu Santo en tu corazón, cuando Dios te ha llamado para hacerlo. Y queremos usar todos los recursos, y si los recursos no están, entonces decimos: no puedo hacer nada. A veces desconfiamos mucho de la provisión de Dios o de lo que Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo. Veamos entonces la confianza en la provisión de Dios. Juan 6, ¿me está entendiendo? ¿O estoy hablando en mandarín? Okay. Dice el verso 10: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de peces cuando querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos, con esos panes y esos peces? Dice que se saciaron y recogieron 12 cestas. Hermano, a veces confiamos mucho en lo que ven nuestros ojos. El que nos dio la vida no puede mirarnos, hermanos. El que murió por nosotros no nos podrá dar salvación, no nos podrá dar la dirección necesaria. ¿Sabes por qué? Porque a veces tenemos fe de palabra, pero en la práctica tenemos incredulidad. Sangar fue un valiente. Dios nos ha dado espíritu de poder. ¿Para qué, hermanos? Para que vivamos en este mundo que necesita mucho de ese poder de Dios. Cierra tus ojos un momento. Te pregunto,
después de ver esto, ¿qué ha hecho Dios a tu corazón? ¿Qué te ha enseñado Dios? No vayas a decir, no entendí. Dominio propio. Amén. Amor. ¿No dice la Biblia que el amor cubre multitud de faltas? ¿No dice la Escritura que por amor Jesucristo vino a dar su vida? Hermano, yo he dicho esto, que no fueron los clavos los que sostuvieron a Cristo, sino fue el amor de Dios, el que lo mantuvo en la cruz hasta el último momento. Él es el Dios alto y sublime. ¿Habrá alguien como Él? No hay nadie como Él. Yo desearía que tú lo pudieras ver, que pudiera revelarse a tu corazón en esta noche. En esta tarde pudieras saber que así como ayudó a Sangar, ayudó a Sansón, ayudó a David, bendijo la vida de este joven con sus 5 panes y 2 peces, te bendijera a ti con tus pocos recursos que a lo mejor piensas que no son utilizables. Yo te invito, hermano, a que esta noche, esta tarde, consideremos lo que acabamos de escuchar. Israel para nosotros es una enseñanza muy grande y muy profunda. Pasó por problemas severos. Pero hoy día, escucha lo que te digo, Dios volvió a abrir un río en el desierto del Negev para que se cumpliera una de las profecías de Isaías 43. Abriré ríos en el desierto. Otra vez, en esta época, hace unos días, Dios volvió a abrir un río en el desierto, y eso es físico, en Israel, como cumplimiento a la profecía. ¿Quién iba a pensar que de un desierto naciera un río? Dios lo dijo y Dios lo cumplió, hermano. Y si quieres puedes irte al internet para que sepas lo que pasó. El río Sid, en el desierto del Negev, volvió a correr con aguas impetuosas por el desierto. ¿Sabes qué te quiere decir? Cristo viene pronto, querido. Cristo viene pronto y te viene a buscar a ti. Y es mejor que estemos en la mejor condición para partir con Él. Porque no es broma, ni colgándote de los pies de nadie te vas con ellos, a menos que nuestras vidas no estén listas para obtener la verdad, el corazón limpio. Padre, tú eres santo, tú eres Dios. Aquí están nuestras vidas, Señor. ¿Qué quieres de nosotros, Señor? Que nuestras vidas puedan caminar en rectitud. Si confiáramos en ti, veríamos cosas maravillosas, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Perdónanos, Señor, por ser tan incrédulos, Señor. Perdónanos por ser tan emocionales, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Señor, un día tú fuiste a la cruz sin ninguna reserva. Señor, te entregaste en cuerpo y alma, Señor. Perdónanos, Señor. Oh, Señor, nuestras vidas necesitan de tu ayuda, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Más sabiendo que los días son malos. Más sabiendo que el tiempo ya se ha acercado, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo creo que como familias, como los que soportamos estas reuniones de domingo por la tarde, queremos comprometernos contigo, Señor. Queremos decirte que nos ayudes, que nos perdones. Tu palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren a Dios,
Tú irás desde los cielos, perdonarías el pecado y sanarías la tierra, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Bendito seas. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te bendecimos. En esta tarde queremos darte gracias. Señor, permite que ya no dependamos de lo que ven nuestros ojos, sino de la confianza que tenemos en ti, Señor. Gracias. Gracias esta tarde por ayudarnos. Desde muy temprano tú has estado moviendo tu glorioso Espíritu Santo, Señor. Hoy salvaste algunas vidas. Padre, ayúdanos a nosotros también que lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Vaya al lugar de su hermano y déle un abrazo. Señor le bendiga. Que Dios le bendiga realmente, grandemente.